Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir este delicioso molde de atún con papa. Es una opción deliciosa para cualquier día de la semana. Es una receta que probé en casa de mi suegra y me encantó y dije, lo tengo que compartir en el canal. Espero que la disfruten mucho. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar poniendo en agua a temperatura ambiente nuestras papas, porque la mejor manera de cocinar papas es desde agua fría y que estén todavía con su cáscara. A partir que empiecen a hervir, aproximadamente les voy a contar de 25 a 30 minutos hasta que estén súper suaves. Ahorita les enseño cómo tienen que estar. Y en lo que se cocinan nuestras papas, vamos a comenzar a guisar nuestro atún. Voy a poner aproximadamente 2 cucharadas de aceite de oliva, que lo necesito que esté bien caliente, para comenzar a sofreír ahí mi cebolla. Y la vamos a sofreír hasta que esté súper transparente y bien acitronada. Cuando ya nuestra cebollita se empieza a ver un poquito hecha, vamos a agregar pimentón y vamos a cocinar. Y ya que se cocinó un poquito, vamos a agregar nuestro puré de tomate. Si es casero, mucho mejor. Si quieren aprender a hacer un puré de tomate casero, encuentran la receta aquí en el canal. Y vamos a dejar que se impregnen todos los sabores de la cebollita, del pimentón y del tomate. Vamos a agregar aquí atún, 3 latas de atún. Y vamos a integrar muy bien. Voy a agregar un poquito más de puré de tomate. Aproximadamente son 3/4 de taza lo que agregué en total. Necesito una mezcla de atún que sí tenga saborcito a tomate, pero que no esté jugosa, ni tampoco completamente seca, sino un punto medio. En este momento, cuando ya esté todo incorporado, vamos a probar y vamos a ver si le hace falta un poquito sal. A mí me gusta irme despacito con el atún porque a veces viene ya un poco saladito, pero sí necesita un poco de sal. Vamos a ponerle sal. Y aquí también ustedes deciden si necesita un poquito más de pimentón o con el que le pusieron está bien. Acuérdense que en lo que es cocina salada, los toques siempre se los dan ustedes. Y una vez que está listo, apagamos el fuego para continuar con la preparación. Una vez que ya están nuestras papas súper suaves, que metemos el cuchillo súper fácil, ya están listas. Las voy a poner en un plato, las voy a dejar enfriar un poquito y las voy a pelar. Y ya cuando tenemos las papas listas, ya súper peladitas y suavecitas, las vamos a agregar aquí cortadas en trozos. Y vamos a hacer un puré muy suave con un poco de mantequilla y de leche. Vamos a agregar aquí también de una vez la mantequilla para que se empiece a integrar muy bien ahorita que presionemos la papa. Y vamos a agregar también un poco de leche. Esta leche sí les recomiendo que esté a temperatura ambiente o calientita, porque eso nos va a ayudar mucho a la textura del puré. Y vamos a ir presionando hasta que se vaya integrando todo muy bien. Vamos a agregar aquí el resto de la leche y vamos a agregar también la sal. Y continuamos integrando. Y cuando ya tenemos nuestro puré como lo queremos, que es así súper suavecito, muy bien integrado la mantequilla, muy bien integrada la leche, la sal, vamos a dar una probadita, porque es importante saber si le hace falta más de alguno de los ingredientes. Quedó bien rico. Si ustedes sienten que le hace falta un poquito de mantequilla, le ponen más mantequilla. Si lo necesitan, tiene que estar en una consistencia que no esté muy firme, pero tampoco que esté muy aguado, sino una consistencia tipo así. Miren, ¿se fijan cómo está? Que sí tenga algo de humedad, porque lógicamente como va a entrar un poquito al horno, no queremos que se seque demasiado. Entonces, que sí tenga humedad, que tenga saborcito a mantequilla y buen punto de sal. Entonces, en este punto ya voy a acomodar aquí un poquito para empezar a armar nuestro molde. Entonces, ya estoy lista, tengo aquí mi puré.
mi atún preparado y un poco de queso. Voy a comenzar poniendo la mitad de la mezcla de puré de papa en un refractario que tengo previamente engrasado con un poquito de aceite en aerosol y lo voy a extender muy bien. Es como una base lo que necesito. Ahora a continuación voy a verter aquí mi relleno de atún y lo voy a repartir. A continuación voy a seguir con la otra capa de puré de papa. Y ya que lo tenemos así, lo vamos a aplanar muy bien con una espátula. Y finalmente le vamos a poner el queso por la parte de arriba. Bastante queso para que gratine muy rico. Y en este punto ya está listo para llevarlo al horno. Lo voy a llevar a 175 grados centígrados, aproximadamente de 15 a 20 minutos a que se gratine el queso. Vámonos ya para el horno. Y así salió ya después de estar 15 minutos en el horno. Es bien importante que se les gratine el queso para que se haga una capita como crujiente por la parte de arriba. Otra cosa también muy importante es que no lo partan luego saliendo del horno. Es necesario dejarlo entibiar un poco para cortarlo y que salga el cuadrito lo mejor posible. Si lo cortan ahorita caliente se les va a desbaratar. Lo pueden acompañar de una ensalada verde y de verdad que queda delicioso. No dejen de suscribirse al canal, de dejarme sus comentarios qué les pareció esta receta si la hacen. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.